Pues vamos a comenzar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Sean bienvenidos una vez más. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a estudiar a partir del versículo 13. A partir del versículo 13, hermanos, vamos a estar estudiando hoy. Así que oremos. Bienvenidos todos. Buenas noches una vez más y buenos días. Padre, damos gloria a tu nombre, damos gracias en esta noche porque tenemos el privilegio de tener vida. Señor, si tú no sustentaras a cada uno de nosotros, estaríamos perdidos, sin propósito, sin destino. Pero hoy, Señor, sabemos que tú guías nuestros pasos, que nuestro destino está en tus manos. Y eso trae confianza y seguridad a nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a crecer, a seguir siendo edificados en tu palabra, a que nunca dudemos de tu poder, de tu gracia, de tu voluntad y, por supuesto, de tus promesas. Yo agradezco por la vida de mis hermanos, mis hermanas, que esta noche nos estamos reuniendo virtualmente para poder disfrutar de tu palabra, de tu presencia, reconociendo que es el pan de vida que tanto necesitamos, Señor, porque necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu favor, de tu gracia sobre nosotros, sobre nuestras familias, para poder hacer tu voluntad. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y rogamos por tu dirección y la aplicación de tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que así glorifiquemos tu nombre. Damos gracias en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a asignar el título de esta segunda parte del capítulo 10 de Primera de Corintios, hacer todo para la gloria de Dios. Va a ser el título que le vamos a dar, que de hecho es uno de los encabezados que encontramos por ahí después del versículo 22, 23. Así que hacer todo para la gloria de Dios. Hermanos, como ustedes recordarán, en la última enseñanza, que fue la primera sección, y que por supuesto viene citando el apóstol Pablo ya desde 2 capítulos con el tema de la idolatría, lo sacrificado a los ídolos, lo que se puede comer, lo que no se puede comer, y que resulta en la respuesta a lo que tanto nosotros nos preguntamos. Sobre todo en nuestros países latinoamericanos, estamos acostumbrados, y digo por costumbre o tradición, no como iglesia cristiana, pero estamos acostumbrados a la celebración pagana, a la celebración a los muertos, a la celebración de diferentes índoles que nos rodean con motivos de diferentes celebraciones dentro de nuestra cultura. Y estamos acostumbrados a que se escucha hablar acerca de lo ofrecido a los ídolos o lo ofrecido en el altar a los muertos, a los muertitos que les llaman, ¿verdad? Recordando a sus seres queridos y demás. Pero la realidad es que este capítulo 10 aborda esto de una manera tan profunda y es lo que vamos a ver a continuación, que nos recuerda que lo que está siendo sacrificado a los muertos, en realidad está siendo sacrificado a los demonios. Esto es algo muy fuerte, hermanos, porque yo creo que ningún ser querido que ha perdido a un pariente, a una amistad, a alguien que amó, cuando está ofreciendo esto, pues tiene en mente o en su corazón el que esté ofreciendo esto a un demonio, sino que piensa que realmente le está proporcionando lo que tanto le gustaba y lo que tanto quería a su ser querido. Sin embargo, hermanos, este es un tema delicado porque las escrituras nos advierten desde Deuteronomio que nosotros no debemos consultar a los muertos, que no debemos ofrecer nada a los muertos, que no debemos tener absolutamente nada que ver con los muertos en ese sentido, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y por lo tanto nosotros debemos entender que Cristo da vida, Él es el autor de la vida y que la muerte es el enemigo natural, vamos a ponerlo así, que el ser humano tiene por causa del pecado. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado de qué estamos permitiendo, qué prácticas estamos observando aún dentro de nuestras vidas. Porque como cristianos, en ocasiones, por el desconocimiento de estas cosas, solemos ser un tanto permisivos en algunas otras. Y pensamos, bueno, Dios no se molesta o quizá Dios no se enoja por aquello, pues Dios sabe que yo lo amo y que por lo tanto no hay problema. Sin embargo, Pablo nos va a hablar de una manera muy profunda y por inspiración del Espíritu Santo, ¿cuál es la opinión de Dios acerca de comer de lo que se ha sacrificado a los ídolos? Así que vamos a dar lectura, hermanos, versículo 13
al 33, son 20 versículos, voy a dar lectura y entramos directo. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 10, 13 al 33. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el diablo es algo o que sea, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y quieren ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bien, hermanos, bueno, creo que este pasaje nos da bastante luz, claridad y entendimiento de lo que Pablo quiere hablar y de la importancia que esto tiene para nosotros como iglesia. Yo creo que tenemos que recordar algo muy importante y es la premisa que vamos a tener como introducción en lo que estamos viendo esta noche. Cristo es luz, Cristo es el Señor y Cristo nos ha llamado a la santificación. En otras palabras, el Señor nos está apartando para sus propósitos específicos y por lo tanto no podemos hacernos parte de aquello que es enemigo manifiesto y declarado del Señor, el mundo. El mundo no conoce al Señor. El amor del Padre no está en el mundo y por lo tanto el Señor nos recuerda a través del apóstol Juan que no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Por naturaleza, es decir, nuestra carne anhela y desea las cosas de este mundo. Ahora, al decir las cosas de este mundo, no me refiero en aspectos meramente como el querer tomar un tiempo de vacaciones o tomar un tiempo para descansar o un tiempo para disfrutar en familia. No me estoy refiriendo en ese contexto, aunque si esto que acabo de citar también se convirtiera en una prioridad antes del Señor, también se vuelve un ídolo. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que el sistema de este mundo pecaminoso, oscuro que nos rodea, que gobierna y reina en esta tierra bajo la influencia satánica, vamos a ponerlo así, ese sistema corrupto que claramente podemos darnos cuenta que existe y es real, es al cual Dios nos llama a no a no ser empáticos con él, a no conciliar absolutamente nada con las tinieblas. Dice la escritura, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial o la luz con las tinieblas? Absolutamente nada, no puede haber comunión porque el Señor nos llama a ser luz y no puede haber en nosotros tinieblas y obscuridad, aunque sabemos que lo hay. Por eso estamos en un proceso de santificación, amados hermanos. Y aún en los aspectos
tan sencillos o simples de la vida diaria como los alimentos, también debe de haber una diferenciación en el creyente. Ahora, aquí, por supuesto, el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que se sacrifica a los ídolos, y es decir, lo ofrecido a los demonios. Pero también nosotros como cristianos debemos ser muy cuidadosos de nuestros cuerpos, hermanos. Tenemos que cuidar, y lo voy a plantear así, desde temas de la alimentación, buen descanso. Tenemos que tener en cuenta el no excedernos de azúcares, el no excedernos de sal y todo este tipo de cosas. Y no se lo estoy hablando porque digan, el pastor ahora es nutriólogo. No, hermanos, de hecho ni tengo idea de eso. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que debemos cuidar del templo del Espíritu Santo, es decir, de nuestros cuerpos. Debemos hacer un buen uso del cuerpo que Dios nos ha dado. Lo mejor posible, claro. Si hemos de enfermar y Dios por soberanía lo permite, bueno, enfermaremos, pero que no sea por excesos. Debemos cuidar cómo nos alimentamos, las grasas y demás. No estoy diciendo que nos volvamos completamente vegetarianos, veganos, fitness, ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente tener una vida en cuestión alimenticia sana. Esto es importante también como testimonio de los cristianos. Hermanos, créanme, si nosotros somos conocidos por glotones, por comernos todo, por acabarnos la comida y todo ese tipo de cosas, es un mal testimonio que estamos dando, aunque parezca que no, y podríamos pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Bien, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que son aspectos que dan testimonio del control y dominio propio que existe en nuestras propias vidas. Por eso cuando Pablo habla de que no se deja dominar por nada, tiene que ver incluso con los aspectos externos y sobre todo con los apetitos del vientre. Creo que hemos notado que Pablo tiene 3 capítulos hablando de comida. Estamos de acuerdo con eso, hermanos. Entonces, no es una cuestión superficial, es algo real, porque la comida, y por eso es tan importante el ayuno para los cristianos, porque la comida representa el apetito que tu carne, que tu cuerpo tiene. Y cuando tú ayunas, o yo ayuno, cuando ayunamos, lo que estamos haciendo es reprimir y no permitir que gobierne y controle nuestro cuerpo y nuestra carne nuestras prioridades. Entonces, hermanos, esto es importante y es relevante porque Dios le está dando importancia a través de su palabra. Hermanos, a la luz de lo que veníamos hablando entonces hace un par de semanas, el versículo 13 comienza hablándonos de la seguridad que nosotros tenemos en el Señor, de que no nos ha venido ninguna tentación que no podamos soportar. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la abstención de cosas que nosotros consideramos un derecho que podemos tener por la libertad cristiana que tenemos, pero por el otro lado nos está diciendo la palabra del Señor, tú puedes refrenar tus apetitos y tus deseos con el propósito de que puedas ser un buen testimonio de edificación a otros que son débiles en la fe. Así que no hay ninguna tentación que no sea humana, que nos haya venido a nosotros, hermanos, y que no podamos resistir, dice el versículo 13, sino que también Dios junto con la tentación nos está dando la salida. Ahora, normalmente este versículo lo usamos para muchas cosas, por supuesto para todo tipo de tentación, y creo de todo corazón que lo podemos aplicar así. Sin embargo, el contexto directo del versículo tiene que ver precisamente con lo que hemos venido hablando, la libertad cristiana que tenemos, es decir, que en ocasiones nos podemos ver tentados de hacer cosas que queremos hacer porque somos libres para hacerlos, pero tenemos que ser también cautelosos de en ocasiones evitar hacer algo con tal de que otro no caiga o con tal de que otro que nos está viendo o nos rodea venga a ser piedra de tropiezo a sus vidas. Tiene que ver con eso directamente el versículo, pero en general Dios nos da la salida en medio de cualquier tentación o prueba, que sería la palabra correcta aquí, en medio de cualquier prueba que nosotros podamos tener. Por tanto, versículo 14 nos dice, amados míos, huid de la idolatría. Es decir, por tanto, puedes hacer uso del espíritu de dominio propio que Dios te ha dado para que tú puedas escapar de esta situación. Porque en ocasiones, hermano, nos vemos tentados, ¿verdad? Como cuando nos invita la familia
y pues de alguna manera no queremos quedar como, ay, tan mochos y tan religiosos y tan aleluyos. Y entonces, mira, tómate una o cómete esto y mira, te preparé tu moronga que tanto te gusta y como que dices, oye, espérate, ¿qué debo hacer en esos casos? La escritura te está diciendo que puedes huir de eso. Fíjate que hay dos cosas. Por supuesto hay que huir de todo pecado, pero hay dos cosas en específico que las escrituras nos establecen o nos invitan a huir. Y es huir de la fornicación y a huir de la idolatría. Qué curioso. Pero resulta que, por un lado, todo lo que tiene que ver con pecado de fornicación es un pecado directo contra tu propio cuerpo, tu alma. Y por el otro lado, todo pecado de idolatría es un pecado directo contra la soberanía de Dios. Entonces son los dos aspectos pecaminosos más graves, que de ahí se desencadena todo lo demás: mentiras, odio, orgullo, soberbias, altivez, todo lo que exista, homicidios. Pero el punto es la idolatría y la fornicación. Porque la idolatría trae pasión y las pasiones que nos gobiernan son las concupiscencias, las cuales no nos deben controlar. Sin embargo, por las pasiones que tenemos, llegamos a extremos donde nuestras emociones nos controlan y nos llevan de manera desenfrenada a cometer hechos vergonzosos. Por eso es que en los famosos cultos y ritos de idolatría pagana existían todo tipo de culto de orgías y demás. Y por el otro lado, entonces tenemos ese mix entre la idolatría y la fornicación, ambos pecados de los cuales la escritura nos exhorta: huye de esto, huye de la idolatría. Como a sensatos, es decir, como a entendidos les hablo, juzguen vosotros lo que estoy diciendo, dice Pablo. En otras palabras es, no me tilden de un religioso legalista, sino que sean sabios. Estoy tratando de transmitir esto a personas que tienen sensatez en lo que estoy diciendo. Huid y por lo tanto juzguen nosotros lo que les he dicho. Y ahora va a abordar un tema que es sumamente importante y revelador en esto, porque resulta que Pablo va a, a comparar ahora la participación y celebración de todo tipo de ofrecimiento y sacrificio pagano, por el otro lado, con el sacrificio perfecto expiatorio de Cristo en la cruz. Fíjense lo que está haciendo Pablo aquí. Es decir, Pablo tiene en mente en todo momento apuntar hacia Cristo, hacia el Evangelio, y a que la iglesia no quite sus ojos del Señor. En el momento en que tú y yo quitamos nuestros ojos de Cristo, comenzamos a ver trivial el pecado. Comenzamos a verlo como, bueno, todo el mundo lo hace, no pasa nada. No soy peor que otros, soy igual que los demás. Y eso es por haber quitado nuestros ojos del Señor. Y por eso Pablo, en todo momento, nos damos cuenta que él siempre fue cristocéntrico. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos transmitir en nuestros matrimonios, familias, hogares, que todo apunte hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo. Y él lo está haciendo. Así que en el versículo 16 da este giro el apóstol Pablo para hablar de la seriedad y la profundidad del tema. La copa de bendición, fíjense, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Está hablando de los elementos de la cena del Señor. Fíjense, hermanos. ¿A qué punto está esto? Y como lo hemos venido citando, esto va a desencadenar o va a, digamos que a culminar con la exhortación de un cómo se debe celebrar correctamente la cena del Señor en el capítulo 11, cuando lleguemos ahí, si Dios lo permite. Así que él dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es decir, la sangre que fue derramada para justificar a todos los pecadores y limpiarnos. Y a su vez, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, que nos está hablando de la sangre y del cuerpo de Cristo, los dos elementos que él utilizó en la última cena de Pascua antes de ser sacrificado por nosotros para representar el sacrificio tan precioso y maravilloso que ofreció por nuestros pecados. Entonces, les invita a Pablo a reflexionar. ¿No se dan cuenta que lo que nosotros como iglesia
celebramos y participamos tiene que ver con el precioso sacrificio del Salvador, la copa y el pan, su preciosa sangre y su cuerpo. Versículo 17, siendo uno solo el pan, es decir, Cristo siendo único, perfecto, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Está hablándonos la cabeza, está hablándonos del cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino del verbo hecho carne, sino de Cristo. Él es el alimento para la iglesia, Él es todo lo que necesitamos. Así que siendo uno solo el pan, que es Cristo, nosotros con ser muchos, que es el cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y ahora nos dice, mirad a Israel. Ahora Pablo se regresa, digamos que hace echa un vistazo hacia atrás, regresando hacia los tiempos del Antiguo Testamento. Mirad a Israel según la carne, porque nosotros no conocemos a Cristo según la carne, sino según el Espíritu, según la fe, según la revelación de las Escrituras. Pero mirad a Israel según la carne, es decir, en cuanto a su vida y sus actividades diarias. Dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora está hablando de los sacrificios en el templo, desde por supuesto el tabernáculo, luego el templo. Está hablando de aquellos que ofrecían los sacrificios. ¿Quiénes eran los responsables de ofrecer los sacrificios? La tribu de Leví, los sacerdotes, los levitas. Y ellos eran los responsables de esto. Ahora, tú y yo no, en Cristo somos sacerdotes. Cristo es el sumo sacerdote, pero tú y yo somos un sacerdocio santo en el Señor. Tú y yo ofrecemos sacrificios vivos de alabanza, de adoración, ofreciéndonos nosotros mismos como un sacrificio vivo, agradable, en olor fragante al Señor. Nosotros somos ahora esa representación sacerdotal. Y por lo tanto, hermanos, lo que Pablo quiere apuntar es, bueno, si aquellos en la carne, Israel en la carne, quienes ofrecían los sacrificios, participaban de lo del altar, ¿qué digo pues? Dice ahora, porque el versículo 18 apunta a Israel, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, o sea, quiere hacerlos entender que si estás participando de esto y te alimentas de lo sacrificado, te haces partícipe de ello. Entonces, aquí está planteando tres escenarios, Pablo. Por un lado, la iglesia, que tiene participación en el sacrificio de Cristo a través de los elementos de la cena del Señor. Dos, está recordando al Israel, el Israel étnico, con los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo y en el templo, de donde participaban aquellos que ofrecían los sacrificios, que los sacerdotes, pero también ahora en el versículo 19 nos vuelve a hablar acerca de lo que celebran y participan los mundanos, es decir, los impíos, los que no han sido regenerados. Entonces está planteando tres escenarios, Pablo, aquí. Y en el versículo 19, por lo tanto, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Quiere llevar a concientizar a aquellos que son creyentes, pues que sabe que eso no, que los ídolos no son nada, que no tienen un valor realmente en este mundo. Sin embargo, antepone en el versículo 21, antes digo que lo que los gentiles, ¿quiénes? ¿Los judíos? No. ¿La iglesia? No. Los gentiles, lo que ellos sacrifican a los demonios y no a Dios, los sacrifican. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen al Espíritu Santo, porque no tienen la dirección de la palabra y porque no están bajo el conocimiento y el entendimiento del verdadero Dios y la vida eterna. Así que esta reflexión es profunda, para que entonces los creyentes en Corinto y en extensión todos nosotros al día de hoy entendamos que todo aquello que se hace fuera de la voluntad de Dios
No se lo estamos ofreciendo a Él. Y hay que tener cuidado con eso, porque todo lo que hacemos, sea de comida, de bebida, todo se hace para la gloria de Dios. No podéis, verso 21, fíjense, ahora está hablándole a la iglesia. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Wow. Yo creo que esto, hermanos, va más allá de el simple, porque normalmente estamos estudiando esto o leemos estos pasajes y se nos viene a la mente el catolicismo romano. Pero es que esto va más allá, hermanos, porque resulta que cuando Pablo escribe esto, el catolicismo romano aún no existía. Entonces, esto es un tema de pecado en el corazón del ser humano. Esto es un tema que encontramos desde Génesis. Esto es un tema donde encontramos que el corazón del ser humano está completamente en contra de Dios y que ofrece, hace y deshace. Es más, hermanos, piensen en Éxodo. Cuando Dios estaba dando a Moisés la ley, su hermano Aarón estaba construyendo, estaba moldeando con el oro un becerro para que éste fuera adorado por Israel, pedido por el pueblo. Y Aarón, en lugar de tener temor de Dios, le tuvo temor al hombre y accedió a lo que ellos le pidieron y les formó un ídolo. Entonces, hermanos, esto no es un tema del catolicismo romano, esto no es un tema del 2 de noviembre, esto no es un tema de Halloween, esto es un tema que viene desde el principio y que por lo tanto, hoy en día nosotros como iglesia no podemos permitir que en la actualidad, en términos modernos, las celebraciones que tengan que ver con todo esto de la muerte y el ofrecimiento de sacrificios, no podemos permitir que nosotros o los nuestros sean partícipes de ello. Y al decir nosotros o los nuestros, pues lógicamente somos nosotros y descendencia, hijos, ¿verdad? Porque ya tíos, primos y parientes es un poco más complicado. Pero quienes dependen de nosotros directamente, no podemos permitirlo. No podemos andar con nuestros niños de que se vista de fantasmita, que se vista de diablito, que se vista de esto. Ay, es cosa de niños. No, porque no podemos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni de la mesa del Señor, ni de la mesa de los demonios, porque lo que es sacrificado, dice aquí, por los gentiles, es sacrificado a los demonios y no a Dios. Entonces creo, hermanos, que Pablo está dándole una seriedad profunda a este tema. Y por lo tanto nosotros no podemos ser así tan conciliar y tan livianos y tan permisivos con estos asuntos en la vida. Tenemos que darle la seriedad y la santidad que Dios le da, porque no es un juego, hermanos. Todo lo que tiene que ver con la idolatría tiene que ver con el enemigo de nuestro Dios. Por eso el versículo 22 hace una pregunta, Pablo. ¿O provocaremos a celos al Señor? Fíjense, hermanos. Mientras nosotros lo podemos ver como un juego de niños, el vestir de fantasmita al niño, realmente estamos provocando a celos al Señor. Y luego hace una pregunta más profunda que nos invita a reflexionar. ¿Somos más fuertes que Él? En otras palabras, ¿nos atreveremos a ir en contra de su voluntad? Wow. Y por eso el versículo 23, tan famoso y conocido, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Ok, ahora ya le damos un contexto a este tipo de versículos y ya no lo andamos usando para cualquier cosa, sino que ahora entendemos lo que Pablo quiere decirnos con estos versículos cuando dice, es que todo me es lícito bajo el entendimiento de que soy un ser humano, de que tengo libertades, de que soy alguien que tiene su fe en el Señor, que sé que ha sido comprado por Cristo. Y eso es lo que viene abordando Pablo desde los últimos 3 capítulos con el propósito de que podamos comprender de que la libertad cristiana no nos hace libres para hacer lo que queramos.
sino que todo lo que tenemos que hacer sea para la edificación personal y la de aquellos que nos rodean y sobre todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Cómo voy a saber lo que conviene? A través del discernimiento. ¿Y cómo obtengo ese discernimiento? A través de la comunión con el Señor. Si no tengo comunión con el Señor, si no leo su palabra, si no oro al Señor, si no me congrego, si no sirvo, si no soy parte de la obra del Señor, de una u otra manera, según las posibilidades en las que estemos, ¿cómo entonces podré entender y discernir lo que es lícito y lo que no? Ahora, ¿por qué propósito no todas las cosas son lícitas? Porque no todo edifica. No todas las cosas edifican. Ahora, ¿edificar en qué aspecto? En tu vida espiritual, en tu comunión con el Señor, en tu menguar en la carne. Qué importante es menguar. Qué importante es entender que esto se trata del Señor. Por eso el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, prefiriéndonos los unos a los otros, buscando el bien de los demás, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Todo ese tipo de pasajes, o cuando Cristo mismo, nuestro Señor, dijo, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, tendrá que ser el servidor de todos. Y así sucesivamente. Todos esos versículos toman sentido cuando entendemos que todo lo que hacemos no es para agradarnos a nosotros mismos. En el instante que el Señor rindió tu corazón a Él, a partir de ese instante dejaste de ser tu Dios. Porque el Dios más grande que tiene el ser humano es a sí mismo. Y a partir de ese momento ya no puedes buscar tu propio bien, sino el de los demás, el del otro. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería. Son de esos versículos que dices, ¿de verdad están en la Biblia? Sí, hermanos, ahí están. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Bueno, podrías preguntar, ¿está bien cocido? Eso sí lo podrías preguntar. Pero, hermanos, algo sí está prohibido. No porque aquí dice, todo lo que vendan, te lo puedes comer. Recuerden que está prohibido comer sangre. No se está contradiciendo Pablo aquí. Aquí Pablo está hablando por los animales sacrificados a los ídolos, perdón, y que la carne sacrificada de esos animales las vendían a las afueras del templo donde se ofrecieron. Y esas eran las carnicerías. Y no solo es esto, sino que las mejores carnes se encontraban ahí, porque era carne fresca, recién sacrificada. Entonces, Pablo está diciendo, mira, de todo lo que vendan ahí, coman, coman. O sea, no es que se esté contradiciendo Pablo. Pablo en todo momento tiene en mente que un ídolo no es nada y que Dios lo es todo. Porque precisamente, más adelante nos lo va a decir, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, el Señor es dueño de todo. Miren, el Señor es dueño de los animales que ofrecen a los ídolos. Entonces, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, menos sangre, ya escuchamos, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Bueno, ¿qué te está diciendo aquí? El Señor, ahora, que quede claro, toda la humanidad, bueno, no toda la humanidad, el ser humano y los animalitos, cuando fueron creados, eran herbívoros. Y por causa del pecado, entró el tema de ser carnívoro. Pero bajo la condición caída, Dios determinó y permitió que el ser humano coma animales. Vamos a verlo así. Por supuesto, había animales prohibidos bajo la ley por cuestiones de pureza. Animales que después ya han sido permitidos bajo el nuevo pacto. Sí, porque
si viviéramos a la luz del Antiguo Testamento, no comeríamos cerdo ni ningún otro tipo de animal que tenga pezuña y demás. O sea, es entrar en otro tipo de ritos. Pero bajo el nuevo pacto, Dios ha hecho limpios todos los animales, cosa que también el Señor le mostró con una doble enseñanza al apóstol Pedro. Por un lado le dijo, he limpiado todos los animales para que coman de ellos, y por el otro lado he limpiado a los gentiles para que también reciban el evangelio, ¿no? Eso lo entendemos antes de ir a predicar a Nicodemo. Pero quiero que notemos aquí, hermanos, que en el versículo 27 aún así sigue esta exhortación, a pesar de que acaba de hablarles de la libertad que tenemos, una vez más vienen las cláusulas. Y todo esto, hermanos amados, es para que nosotros podamos darnos cuenta que siempre hay cláusulas, que siempre hay bemoles, que siempre hay puntos específicos que la palabra de Dios sí aborda y sí nos deja para que nosotros seamos muy cautelosos en cuidar lo que sí y lo que no permitimos en nuestras vidas cristianas. Así que dice ahora, si algún incrédulo, es decir, alguien que no es creyente, los invita y quieres ir, pues ve, fíjense, porque a veces queremos irnos al extremo como cristianos. Ah, es que mi primo es bien pagano, yo que voy a andar yendo a esas fiestas. Bueno, si quieres ir, ve, pero cuida lo que haces. Si el contexto de la fiesta, por supuesto, es total indecencia, bueno, pues vete. O de antemano, entonces no irías a esa fiesta. Pero supongamos que es un lugar donde dices, bueno, sé que puedo ir y de alguna manera todo está tranquilo, ok, ve, ok. Si alguien te invita, ve. De todo lo que se te ponga, adelante, come. Y no preguntes nada por motivos de conciencia, simplemente cómetelo. Das gracias al Señor, comes, disfrutas. Pero si alguien, fíjense, verso 28, mas si alguien te dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas. Ahora vamos a trasladarlo al contexto actual. Si alguien te dice, ah, esto es de la ofrenda de los muertos, esto es de la mesa de la ofrenda. Ah, bueno, entonces no te lo comas. Por muy rico que esté, por muy bien que huela, pues ni modo, te levantas, te vas a la tienda, te compras tus sabritas y comes eso. Pero no te vas a comer eso que te están dando. ¿Por qué? Porque eso fue, perdón, sacrificado a los ídolos. Y nos dice aquí, no lo comas por causa de aquel que lo declaró. En otras palabras, no te lo vas a comer solo porque Dios te lo prohíba, sino que además es un momento enseñable para aquellos que te están diciendo que fue sacrificado. Es un momento donde tú le estás diciendo, mira, por lo que acabas de decir, no lo como, tengo convicciones y debo honrar al Señor. Mas si alguien te dijera esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Claro, porque ahora yo ya sé que esto fue sacrificado, pues mi conciencia no me va a dejar tranquilo comiéndomelo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En otras palabras, bueno, si ya me dijeron que fue ofrecido a los ídolos, esto no fue ofrecido a mi Señor, aunque le pertenece a Él, pero no fue ofrecido a Él, entonces no lo como. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Fíjense lo que está diciendo aquí. La persona que está ahí contigo, que te declaró o te expuso que esto fue sacrificado, su conciencia ahí también está entrando en juego. Porque a través de lo como tú respondas, porque yo quiero que notemos algo aquí, hermanos. Esto es como si fuera una reunión capciosa. Es como con doble motivo. Si un incrédulo te invita, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Significa que esa persona sabe que tú sí eres creyente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya saben que eres cristiano, que eres cristiana, ya saben que te congregas, pero te están invitando a su fiesta. ¿Ok? Vas, accediste. Entonces, vean lo que Pablo está planteando aquí. Y si alguien dijere ahí, oye, esto fue ofrecido a los ídolos, es un momento donde Dios quiere usarte ahí para enseñarle a ellos
que tus convicciones son reales y que realmente honras al Señor. Así que la conciencia, dice, versículo 29, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Es decir, ¿por qué he de caer yo en juicio por causa de lo que otro dijo? Por eso mejor me detengo. Y si yo con agradecimiento, verso 30, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? En otras palabras, Pablo está reflexionando y diciendo, mira, la conciencia del otro, finalmente debes cuidarla, pero también debo de considerar por qué yo voy a ser juzgado, por qué yo voy a ser juzgado cuando por agradecimiento o cuando yo oro y doy gracias al Señor por la comida, sé que la puedo comer. Ok, o sea, está nuevamente Pablo diciendo en su mente y en su corazón, pero ¿cómo voy a venir a ser juzgado cuando yo sé que Dios santifica los alimentos por medio de la oración y cuando yo doy gracias por esto, sé que son limpios por el Señor? Entonces, es un juego en la mente, es un juego de conciencia, hermanos. Y esas dudas existen cuando estamos. O sea, imagínense que están sentados en esa mesa y vienen esas luchas de ¿y si lo como o no? ¿Y si doy mal testimonio? ¿Y si no? ¿Y Señor? ¿Y si la fe? ¿Y si no? O sea, empieza esa angustia, esa lucha en el corazón. Y entonces es lo que Pablo está abordando aquí. Y es un tema delicado. Y por eso entonces, verso 31 digamos que Pablo nos dice, a ver, vamos a ser maduros, vamos a ser íntegros y vamos a ser bíblicos. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Ay, gracias, Pablo, porque me quitas toda duda, me quitas toda incertidumbre, ya no estoy divagando de un lado a otro, sino que ya me estás dando claridad y dirección hacia dónde debo caminar y cómo debo de hacer las cosas para glorificar a Dios. ¿Ok? Entonces, eso regresa nuestra mente al versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ok, yo podría comer de todo y doy gracias al Señor y me puedo comer todo lo que me pongan enfrente, excepto sangre, una vez más. Pero tengo que considerar a los que me rodean, porque el 24 una vez nos dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Oh, gracias, Pablo, porque ya nos das claridad en esto. Ya nos quitas un peso, nos quitas esa carga. Y por lo tanto, en el versículo 32, ahí viene la exhortación al cristiano. No seas de tropiezo a otros. No seas de tropiezo. Ahora, para quienes piensan que la iglesia es Israel, pues resulta que aquí Pablo divide en tres grupos a la humanidad. No seas tropiezo a judíos. No seas tropiezo a gentiles. Y no seas tropiezo a la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia no es Israel, hermanos. La iglesia está conformada por judíos y gentiles convertidos al Señor, eso sí, y de ambos pueblos, en ese sentido, Dios ha hecho uno, claro. Pero hay mucho judío que es incrédulo, que no creen en el Señor. Y ellos siguen siendo judíos en términos de religión étnica y natural. Pero lo que quiero que notemos, hermanos, es que Pablo hace una exhortación final con el propósito de que no busquemos sobresalir, ni figurar, ni tomar ventaja de los derechos y libertades que tenemos en el Señor. Si lo que yo hago puede hacer tropezar a un judío, entonces no lo hago. Si lo que yo hago puede hacer tropezar a un gentil, entonces no lo hago. Si lo que yo hago puede hacer tropezar a otro creyente y hermano en el Señor, entonces no lo hago. ¿Qué debo hacer entonces? Todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo? Buscando la edificación de los demás, siendo agradable a Cristo. Así de sencillo, hermanos.
Y podríamos pensar, pero qué difícil es esto. Pero ¿no te has puesto a pensar entonces que Cristo te pidió eso desde el primer día que te conoció y lo conociste? Toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme. El Señor te pidió eso desde el primer momento. No es algo que te esté pidiendo ahorita. No es algo que digas, oh, ahora entiendo, entonces me tengo que negar. No, esto te lo pide desde el primer momento que te conoció. Desde el momento que te salvó, Él te dijo, niégate a ti mismo. Porque no se trata, hermanos, de agradarnos a nosotros, sino ahora de agradar a aquel que nos tomó por soldados, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para agradar a Cristo. Así que no seamos tropiezo, hermanos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo, ahora Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, como también yo en todas las cosas. Hermanos, qué ejemplo de siervo y digno de imitar, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Ahora, antes de cerrar el versículo y concluir, pero Pablo, tú nos dices, si yo aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro, en cuanto a complacer lo que todo mundo quiera. Lo que Pablo está diciéndonos aquí más bien es que él agrada a todos a través de hacer todo para la gloria de Dios. Que él agrada a todos a través de no ser tropiezo para ellos. La manera en que tú puedes agradar a todas las personas que te rodean es no siendo un tropiezo para ellos. Es decir, no haciéndoles caer y no dando un mal testimonio. Esa es la manera en la que tú puedes agradar a todos los que te rodean. ¿Quieres agradar a tu familia? ¿Quieres agradar incluso a los incrédulos? Dales un buen testimonio. Y abstente de cosas que aunque sabes que en Cristo eres libre de hacerlo, abstente de hacerlo si sabes que les puede hacer tropezar o caer. Que no se diga de ti el famoso, y eso que es cristiana, y eso que es cristiano. Eso es lo que tienes que evitar. En eso tienes que trabajar. Esa es tu meta, esa es tu responsabilidad individual, personal. Entonces, como también Pablo en todas las cosas agrada a todos, mira lo que dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Pero aquí viene el propósito, para que sean salvos. Nos hacemos partícipes con el Evangelio, hermanos. Nos hacemos parte con el Señor, precisamente para que otros le puedan conocer. Cristo no se sirvió a sí mismo, Cristo no vino a agradarse a sí mismo, Él vino a dar su vida en rescate por los demás, Él vino a servir al Padre a través de servirnos a nosotros, Él nos dio el más claro ejemplo de lo que significa precisamente ser cristiano. Y por lo tanto, hermanos, esto es lo que tenemos que buscar, esto es lo que debemos de trabajar. Y aunque normalmente lo conocemos como el versículo 1 del capítulo 11, pero aquí cierra Pablo la idea diciendo, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la conclusión, hermanos, de todo esto que hemos venido viendo por semanas. Perdón, es que ando un poco enfermo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y que ahora se pueda decir de ti y de mí, hermanos y hermanas, que otros nos puedan imitar, así como imitamos a Cristo. Que tú puedas, si eres padre o madre de familia, que puedas mirar a otros y a tus hijos y decirles, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O si tienes hermanos, hermanas, amistades, parientes, que les puedas decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero procura hallarte siendo fiel imitador del Señor. Gloria al Señor, hermanos. Pues hemos terminado el capítulo 10 de Primera de Corintios y sé que nos lleva y nos invita siempre a la reflexión de las profundidades de la sabiduría de Dios y qué importante es conocer a detalle estos puntos que la palabra de Dios nos deja porque en ocasiones
omitimos o desconocemos y esto nos lleva a pecar contra Cristo y pecar contra el Señor. Y pues ruego a Dios, a mis amados, que esto nos dé pues profundidad en el conocimiento del Señor, pero también una profunda devoción en la adoración a través de la obediencia que Cristo merece. Y pues ruego a Dios que así sea, mis amados, que pasen una bendecida noche, un bendecido día allá en Europa. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Les amamos. Gracia y paz.